¿No estamos Zoom? Ah, pues, que termine de cargar y luego empieza. ¿No? ¿Dónde? Laila Tou, buenas noches a todos. Javerín y Karim, bienvenidos a la sala, los que ya están conectados. Vamos a iniciar nuestro estudio de esta noche, transmitiéndolo tanto en Face como en Zoom, y vamos a subirlo también a YouTube, o sea, 3 plataformas por el momento. Hay otras más que no conozco muy bien cómo se trabajan, como Instagram. Hay otras, pero hay poco a poco. Bien, estamos estudiando los días jueves, o sea, Yom Shishi, lo que es Cábala. Y vamos a seguir estudiando. Desde un inicio, hemos venido estudiando lo que es ser proactivo, lo que es ser reactivo, estudiando las herramientas que tenemos para vencer nuestras malas reacciones. Y hoy vamos a seguir estudiando también, perdón, también estudiamos que el Eterno no nos juzga y nos castiga de acuerdo a lo que Él dice, sino que de acuerdo a lo que Él dejó escrito para nosotros, por ejemplo, en nuestra sagrada y bendita Torá. Entonces, al final, todo es causa y efecto, les decía. Entonces, todo el sufrimiento que pasamos es el efecto de una causa. Todo lo bueno que pasamos es el efecto de una causa. Entonces, Él se sienta a juzgar en el día de Rosh Hashanah. ¿Para qué se sienta a juzgar en Rosh Hashanah? Para todos aquellos que hicieron el bien, entonces viene él, ahí se decreta la recompensa para los que hicieron el bien, y los que hicieron el mal, pues tenemos la oportunidad de la Teshuvah, tenemos la oportunidad de volvernos a él en arrepentimiento y a modo de anular los efectos negativos de la conducta que asumimos. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender cuando decimos que él se sienta a juzgar. Bien, anteriormente les enseñaba que todo es causa y efecto. Todo es causa y efecto. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Si sembramos odio, cosechamos odio. Si sembramos rencor, cosechamos rencor. Si sembramos amor, cosechamos amor. En fin, todo en este mundo es causa y efecto. Y le decía que el Eterno no se sienta a juzgarnos para castigarnos, sino que el castigo es el efecto de una causa. Por lo que el Eterno entonces aparentemente es para juzgar. En una interpretación literal, en una interpretación peshat, en una interpretación simple, así lo podemos entender, que Él se sienta para juzgarnos. Pero en realidad lo que Él hace es sentarse para que cada uno realice su teshuvah, sea tu teshuvah quiere decir arrepentimiento, para que cada uno realice su teshuvah, se arrepienta de tal manera de anular los efectos de las causas negativas. Lógicamente, las virtudes no las vamos a anular, ¿verdad? Pero sí el efecto de las causas negativas, pedimos perdón para anular los efectos. Y lógicamente, que si no existe la teshuvah, si no existe el arrepentimiento, cada quien va a recibir el efecto de la causa, según el accionar, sea bueno o sea malo. Y estoy hablando en función de esta vida, estamos hablando en función de la existencia. No estamos hablando en función de que cuando uno se muere, que también el día martes pasado yo les di la enseñanza sobre qué es la muerte física y qué es la muerte espiritual. Yo creo que hay que comprender bien estos dos principios. Según lo que está escrito entonces en nuestra sagrada y bendita Torá, es que en el Gan Eden, o sea, en el jardín del Edén, en el paraíso, había un árbol llamado el árbol de la vida y había un árbol llamado el árbol del conocimiento. Según Cábala, el árbol de la vida se refiere al reino que está más allá de los 5 sentidos. O sea, en otras palabras, no podemos percibir ese árbol de la vida con nuestros 5 sentidos. Tenemos que salir fuera de los 5 sentidos
o podríamos decir el sexto sentido, que es lo que está aquí, que es la perspicacia, la inteligencia, el tercer ojo. Tenemos que ir más allá de los cinco sentidos para comprender qué es el árbol de la vida. Entonces, el árbol de la vida está más allá de los cinco sentidos. No se puede comprender con los cinco sentidos. Entonces, cuando nosotros ya comprendemos lo que es el árbol de la vida, ya una persona ya puede percibir el árbol de la vida. Según el libro de Cábala del Rabino Berg, dentro de este reino, o sea, del reino de la vida, existe un orden infinito, existe una certeza, una convicción, una satisfacción. Es el reino donde no existe el tiempo, aquí no existe el espacio, no existe el movimiento. Por lo tanto, el árbol de la vida es toda sinja, o sea, toda alegría, toda satisfacción, toda felicidad, todo placer que nosotros sintamos en este mundo. Podríamos decir que ya estamos en el árbol de la vida, cuando somos felices, cuando nos alegramos, cuando no nos enojamos, cuando no nos airamos, cuando vencemos todo lo negativo, cuando somos proactivos, es porque estamos dentro del concepto del reino del árbol de la vida. Por lo tanto, el árbol de la vida está asociado con tener vida, porque muchos existen, pero no tienen vida. Hay que ver esos dos principios. Una cosa es existir, respirar, otra cosa es tener vida. Como decía nuestro Rebbe Yeshua, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No se refiere a la existencia, sino que se refiere al que tiene la verdadera vida. Es aquel que vive alegre, que vive feliz, que sabe comprender todo de este mundo. ¿Sí? Y como se ha escuchado en algún círculo, que el estarse uno riendo siempre es una actitud de vida. Así que hemos escuchado, cuando alguien solo risa es, usted quizá ha escuchado que el término que dice, este va a ser eterno, ese solo risa es, cabalmente, porque se tiene el principio real de lo que significa vivir en el reino del árbol de la vida. Por lo tanto, cuando hablamos del árbol de la vida, el árbol se asemeja al hombre, porque el hombre tiene el árbol y el hombre, hay un simil en ellos dos. Se recordará usted que cuando nosotros realizamos la actividad de Halaket, Halaket es que a los 3 años se le corta el cabello a los niños. A esa edad se le hace a los 3 años, porque se asemeja a un árbol, que la poda de un árbol es al tercer año. Entonces, en un hombre, al tercer año se le corta el cabello a los niños porque se asemeja al árbol. Y de la vida es porque tiene vida. Entonces, el árbol es como que fuera una persona y vida es porque tenemos vida. Entonces, nosotros nos asemejamos a un árbol. Por eso, el árbol de la vida significa la forma en que uno vive. Por lo tanto, una persona que vive alegre, que vive feliz, que vive con placer, se puede expresar que es una persona que realmente tiene vida. Y por eso es que anteriormente yo les explicaba a ustedes que el árbol de la vida se puede asociar al ser humano. Bien, ahora bien, el árbol del conocimiento que estaba en el paraíso se refiere al mundo de los cinco sentidos, o sea, al mundo de los cinco sentidos, oído, olfato, boca, ojos, tacto. Es el mundo físico que nosotros conocemos. Dentro de este mundo está el caos, está el sufrimiento, está la muerte, está la desintegración, está la infelicidad, está el sufrimiento. Todo lo contrario al árbol de la vida. El árbol del conocimiento son los cinco sentidos, o sea, tiene su simil con los cinco sentidos, o sea, tiene su equivalencia con los cinco sentidos, y por eso es que vivimos aquí en el árbol del conocimiento. Sí existe el tiempo, el movimiento y el espacio. Lo que no aplica para el árbol de la vida, o sea,
En el árbol de la vida no hay tiempo, no hay movimiento, no hay espacio. Todo es felicidad. En cambio, en el árbol del conocimiento hay movimiento, tiempo y espacio. Y es nuestros cinco sentidos. Nuestra, lo que no aplica entonces en el árbol de la vida es el tiempo, movimiento y espacio. Y en el árbol del conocimiento, vemos en este mundo físico, vemos que todo es afectado, se afecta a la sociedad, se afecta el mundo del conocimiento. Este mundo del árbol del conocimiento, como ya lo explicamos en el árbol de la vida, el árbol se asemeja al hombre, ¿sí? El árbol se asemeja al hombre. Entonces, perdón. ¿Por qué decimos que el árbol se asemeja al hombre? Eso lo podemos ver en el libro de Marcos. Si usted tiene una Biblia ahí, puede abrirla. Capítulo 8, verso 24. Está escrito, cuando Yahshua sana a un ciego, le dice, veo gente que parecen árboles que caminan. También está escrito en el libro de Salmos 92, 12, o sea, Tejilín en hebreo, el justo dice, florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, el justo. Entonces el hombre sí se asemeja siempre al árbol. Árbol de la vida significa el hombre que siempre vive feliz. Árbol del conocimiento significa el hombre que siempre vive en función de este mundo, con tristeza, con infelicidades, con sufrimiento, con caos en su vida, en fin. El conocimiento, Jabrín y Karim, o sea, estimados amigos, es el que se adquiere por medio de los cinco sentidos, porque para obtener conocimiento se necesita activar los cinco sentidos. Cuando nosotros oímos enseñanzas, impartimos enseñanzas, vemos lo que está sucediendo alrededor nuestro, tocamos y también activamos el sentido del olfato, lógicamente estos cinco sentidos nos van a dar a nosotros una información de todo lo que nos rodea. Tal vez usted ha escuchado aquel dicho que dice que cada cabeza es un mundo, correcto, porque de acuerdo a lo que cada persona perciba de lo que le rodea, así va a ser su mundo. Igual, entonces, porque estamos viviendo en función de los cinco sentidos. Lógicamente, la información que cada quien pueda tener va a interpretar al mundo de acuerdo a esa información. Por eso es necesario estudiar Torah, por eso es necesario que estudiemos la palabra del Eterno bajo los lineamientos hebreos, que es lo correcto, que es la verdad. Entonces, nosotros vamos a llenarnos de conocimiento como lo estamos haciendo ahorita, llenando nuestro conocimiento, y entonces el mundo lo vamos a ver de diferente manera. El mundo no se va a ver, o sea, no es lo mismo que vea al mundo con conocimiento de la Torá como una persona que ve al mundo sin el conocimiento de la Torá. Alguien podría decir, ¿verdad? Pero yo lo miro bajo la perspectiva de mi religión. Hay tantas religiones, solo hay, la vez pasada en el libro que yo escribí, habían 22.000 religiones cristianas en el mundo. Ahora habrán como 30, 40.000 más todas las religiones de Oriente, etcétera. Entonces, tenemos que comprender que la religión en sí misma no hay una verdad implícita en la religión, sino que la verdad que nosotros conocemos es la que entendemos de acuerdo a nuestros cinco sentidos, y si estudiamos Torah, lógicamente vamos a entenderla de mejor manera. Entonces, estudiamos Torah para tener un conocimiento claro, porque todo lo que los sabios de Israel enseñan, todos los judíos enseñan, viene basado en un conocimiento de más de 2.000, aproximadamente 3.500 años o 4.000. Si no es así, entonces, cada quien interpreta este universo o mundo de acuerdo a las percepciones de sus cinco sentidos y no de acuerdo a la intelectualidad de la Torah. He aquí la importancia de estudiar Torah.
Cuando nosotros nos unimos y entramos al mundo del árbol de la vida, que quiere decir el mundo de la felicidad, el mundo donde no hay caos, donde no hay sufrimiento, donde no hay maldad, un mundo donde somos proactivos, un mundo donde nuestra vida es alegre, feliz. Entonces es porque por medio de esta energía adquirida del árbol de la vida, podemos anular el caos en nosotros, podemos anular los problemas, podemos anular el sufrimiento en nuestra vida. Y es aquí donde enseñamos nosotros Torah. Y la Torah es para aprender a vivir y vivir bien en el mundo del árbol de la vida, es decir, en el mundo de la alegría, en el mundo de la felicidad, en el mundo donde eliminamos el caos a nuestra vida. Es como iluminar un cuarto oscuro. Cuando encendemos la luz de un cuarto oscuro, se ilumina todo. Entonces, en el momento en ese cuarto oscuro llega la luz que ilumina todo, no hay más oscuridad porque la oscuridad es la que trae el caos, el sufrimiento, porque no entendemos nuestra existencia en este mundo, porque vivimos en un mundo diferente al árbol de la vida. Por lo tanto, el caos, el sufrimiento, la enfermedad es iluminada y se comprende el porqué de todo. O sea, ya con el árbol de la vida entendemos por qué suceden las cosas, entonces nuestra vida es más placentera, más de entender las cosas como el Eterno quiere que la entendamos. Y entonces nosotros vamos a tener sinja siempre, o sea, alegría, felicidad, y vamos a eliminar la muerte. La muerte física no, la muerte espiritual la vamos a eliminar y vamos a estar en una vida espiritual muy agradable, porque tener una buena vida espiritual es cuando nosotros hemos aprendido a vivir bien y enseñamos a los demás a que vivan bien con nuestras actitudes. Ahora bien, el Eterno dejó establecido un día donde nosotros podemos eliminar el efecto negativo de todas las causas negativas que, por supuesto, por medio, como ya lo hemos explicado, de la Teshuvah, del estudio de Torah, de la práctica de los mandamientos, de la oración, de la meditación, de las letras hebreas. O sea, el Eterno nos ha dejado muchas herramientas para que nosotros, cuando fallamos, podamos eliminar el efecto negativo de esa causa negativa de nuestra conducta. Y entonces el Eterno ha dejado esos lineamientos. Y como les decía la vez pasada, cuando el Eterno iba a crear al hombre, a formar al hombre, los ángeles le dijeron porque para qué lo iba a formar si el hombre iba a pecar. Entonces el Eterno dejó establecidas las leyes de nuestro regreso. Si mal no recuerdo, eran 7, pero estaba el nombre del Mesías, la Torá, eh, la Teshuvah, y en fin, había 7 formas de poder, el Geinom, no sé cuáles son las otras 3, el Geinom, bueno, pero el Eterno ya dejó establecido la forma en que nosotros podamos regresar y anular el efecto negativo de las causas negativas. Lógicamente, el efecto positivo no lo vamos a eliminar, ¿verdad? Sino que solo lo negativo que puede hacernos daño y que nos puede traer infelicidad. Entonces, de aquí, cuando nosotros en Rosh Hashanah pedimos perdón por todas nuestras transgresiones para eliminar los efectos negativos de las causas negativas, es cuando nosotros logramos conectarnos con el árbol de la vida y controlar las decadencias que nos da este mundo físico. Así que, Baruch Hashem, yo pienso haberme dado a entender. Si no, escríbame, pregúnteme sin pena, con la ayuda del Eterno e inspiración de Ruach HaKodesh, trataré la manera de responderles. Shalom Alejem, Cabanilla Karim, que el Eterno nos siga bendiciendo, que el Eterno nos siga dando la luz de su Torah para que podamos llevar una vida tranquila en este mundo, que podamos llevar una vida así sosegada, tranquila, sin hacerle mal a nadie, etcétera, etcétera.
y de esa manera vamos a vivir mejor, vamos a vivir bien. Y eso es lo que el Eterno quiere. Y por supuesto, está de más decir nuestra recompensa en el Olam Jabá, o sea, en el mundo futuro, también va a ser grande. Shalom Alejen, Gabriel y Karim, Shalom Alejen, y que el Eterno nos siga bendiciendo. Shalom Alejen, no sé si grabé yo aquí, creo que no grabé. No grabé en Zoom, no grabé, por estar controlando aquí Facebook, no grabé en Zoom. Pero Baruch Hashem, verdad que todo sea de bendición para cada uno de nosotros. Shalom Alejen, Gabriel y Karim, Shalom Alejen. Ahora para quitar Zoom, ¿dónde aquí? Baruch Hashem, Baruch.